donde cita un artículo del Financial Times acerca de la dictadura de la salud pública que está afectando algunas democracias. ¿Cómo se podría visualizar, vislumbrar esta dictadura? Hay un aspecto, yo diría, ético, moral, filosófico, que no se discute en estos tiempos, y me pareció interesante esa columna del Financial Times que hablaba, ¿no?, de una especie de dictadura de la salud pública. Y es la pregunta de hasta qué punto estamos dispuestos a transar nuestras libertades, someternos a un régimen que las sofoca, digamos, claramente, por asegurar un cierto nivel de salud pública. ¿Cuál es el equilibrio? O sea, por ejemplo, pongamos las cosas en un contexto extremo. ¿Estaríamos dispuestos a pasarnos todos un año en cuarentena total, absoluta, por evitar la posible muerte de una vida tipo estándar del que el coronavirus podría llegar a afectar, que una persona mayor con enfermedades previas y así? Es una cuestión que suena fría y cruda plantearla, pero yo creo que a la luz de los efectos que estamos viendo y de la voluntad con la que muchas poblaciones, mucha gente se está arrojando a que se reprima, se restrinja la libertad de circular, la libertad de trabajar, la libertad de reunión y un montón de otras libertades, hay que plantearla. Y me parece que esa columna del Financial Times sostenía ese punto. ¿Podemos confiar en la responsabilidad individual? ¿Tenemos el derecho, ejerciendo nuestra libertad, a arriesgarnos? Por ejemplo, la gente mayor de 75 que ha estado quejándose mucho de que les prohíben salir y otras cosas, que tienen todo el derecho a manifestar esa inquietud. ¿Pueden ellos decir, sabes qué, yo soy el dueño de mi vida y quiero salir? Sí, puede ser que me contagie, también puede ser que me muera, también puede ser que si llego al hospital no hay un ventilador disponible, pero prefiero correr ese riesgo que estar encerrado viviendo durante meses sin poder ver a mi familia, totalmente solo, como le está pasando a mucha gente. ¿Es esa un planteamiento que debemos considerar como serio? A mí me parece que sí, que tenemos que cuestionarnos también desde el punto de vista filosófico lo que estamos viviendo, y es preocupante ver cómo esto está totalmente ausente de la discusión, porque aquí estamos entregando libertades, y yo entiendo la razón por la cual se hace, pero estamos entregando libertades y nadie está reflexionando en torno a la rapidez con la cual se han puesto de acuerdo todos para entregar esas libertades y vivir en una especie de autoritarismo sanitario, que es lo que está planteando esa columna del Financial Times, que puede tener una justificación hasta un cierto punto. Yo insisto que no es tan así como se cree, pero podría uno llegar a decir que sí hay una justificación hasta cierto punto, pero ¿qué pasa con el individuo y la posibilidad de elegir y arriesgarse él, ¿no? Ahora uno puede decir, pero es que también puedes contagiar a otras personas. Bueno, pero es que la gente que también sale tiene que asumir esa responsabilidad por su propio cuidado y por el cuidado de los demás, ¿no es cierto? Y ahí te responden, pero que nuestra cultura no sirve porque no somos nórdicos, entonces no nos cuidamos como los demás. Pero de todas maneras es una cuestión que tiene que ver con la libertad individual y hasta qué punto estamos dispuestos a transarla. A mí me preocupa. ¿En Chile habría una dictadura de la salud pública? No, yo creo que lo que tenemos es, es un concepto que usó esta persona que es bastante duro, ¿no?, en esa columna de Financial Times. Tenemos una reacción que tiene mucho que ver con que no sabemos, es decir, sobre el virus hay un gran desconocimiento, lo había sobre todo al principio, pero estamos transitando lentamente a una fórmula que es muy represiva de las libertades, y a mí me parece que podría terminar en una especie de dictadura de la salud pública si no la paramos a tiempo, porque además no tiene sustento suficiente, me parece, en la evidencia, que sea incontrovertible. Yo no creo que haya evidencia incontrovertible de que lo que tenemos que hacer sí o sí es lo que se está aplicando hoy. De hecho, muchos expertos a nivel mundial dicen que no es necesariamente lo que hay que hacer. Creo que en retrospectiva nos vamos a dar cuenta que no era el camino más apropiado, y siempre va a quedar pendiente la pregunta sobre si, incluso asumiendo un riesgo alto, la libertad de las personas tiene una justificación, ¿no? Creo que hubo necesidades políticas y por el desconocimiento y un poco el pánico que desató esta enfermedad, que da para entender por qué se reaccionó así, no solo en Chile sino en otros países al principio, pero me parece que es un tema que tenemos que debatir con más cuidado. ¿Qué pasa si hay una segunda ola más adelante? ¿Vamos a cerrar todo el país de nuevo? ¿Vamos a meter a la gente a las casas? ¿No la vamos a dejar salir? ¿Quién va a acatar eso? ¿Qué pasa si no hay una vacuna hasta un año y medio más? ¿Cómo vamos a vivir? Todas esas cosas hay que planteárselas.
Sí. De hecho, es interesante porque China, que está hablando de un rebrote en Pekín, se estaban planteando la posibilidad de que esto crezca. Harari incluso también extendía ese debate, esa discusión, que era de acuerdo a la tecnología que hoy día disponemos en el mundo, hasta dónde estamos dispuestos a, por ejemplo, implantarnos un chip y que esa información de nuestra salud vaya al uso de servidores públicos con tal de proteger o resguardar la salud pública o el bien común de los demás. Hasta dónde estamos dispuestos a ceder con nuestro espacio propio de información personal y nuestro imperio de protección de ello en pos de algo que alguno podría considerar el bien común, pero hasta dónde podría llegar la manipulación por parte de algún gobierno de esa información para someter a la misma. Es bien interesante. Exacto. Y amplio los matices que adquieren. Sí, Harari ha hecho mucho ese punto de la amenaza con las nuevas tecnologías a la libertad del individuo. Y en el caso de la pandemia, lo disponibles que estamos, ¿cierto?, por el miedo, que es un gran motor, sí, pues, a entregarnos a las manos de autoridades que podrían ser muy represivas el día de mañana. No lo sabemos lo que puede pasar, pero es una discusión filosófica que es interesante y sociológica también de tener, porque a mí me llama la atención lo fácil que ha sido para los gobiernos restringir las libertades individuales, obviamente con un argumento que tiene que ver con el miedo, y cómo la población también lo ha pedido hasta cierto punto. Eso tenemos que reflexionar, cuál es el valor de nuestra libertad y cuál es el riesgo que estamos dispuestos a correr en ejercicio de esa libertad. Me parece que es una discusión que vamos a tener que llevar adelante en los años que vienen, porque esto se va probablemente a volver a repetir con otra enfermedad o con otros problemas en los años que vienen.